y obviamente el incremento en la hemoglobina, que es lo que nosotros deberíamos de esperar. Como vimos, la paciente no presentó esto, que es lo que normalmente nosotros deberíamos de esperar, por lo tanto tenemos que considerar reevaluar el diagnóstico o empezar a sospechar otra etiología de la anemia. Básicamente, cuando hablamos de etiologías de la anemia ferropénica, la lista se vuelve muy grande. Básicamente pueden ser asociadas a pérdidas sanguíneas y vemos que existen muchas etiologías en la cual para una mujer de 45 años con el antecedente de miomatosis uterina, las pérdidas menstruales podrían ser una de las primeras sospechas más importantes, pero que el servicio de ginecología nos dice que sus sangrados corresponden a características normales y que no podríamos asociar a la anemia ferropénica a pérdidas menstruales. Otras entidades muy importantes, pues a tomar muy en cuenta son las neoplasias, aunque clínicamente el comportamiento de la paciente no corresponde a una neoplasia, tanto gástrica como a nivel de colon. Teníamos también otros sangrados transvaginales, miomatosis uterina, las cuales fueron descartadas, y finalmente no habían otros datos de actividad inflamatoria en la paciente. Luego vemos los síndromes de malabsorción y la lista se empieza a volver mucho más grande, dentro de las cuales tenemos el sprue tropical, sobrecrecimientos bacterianos, etcétera, etcétera. Para luego hablar de incremento en los requerimientos, que básicamente tampoco cumplía la paciente, no tenía antecedente de embarazo, no estaba en periodo de crecimiento, por lo tanto, y no estaba en periodo de lactancia, por lo tanto, esas etiologías podrían ser descartadas automáticamente. Y pues diversos misceláneos que nos vuelven la lista mucho más grande y compleja. Entonces, ¿cuál puede ser el primer punto de reparo para que nosotros hagamos un correcto abordaje? Entonces vamos a tener que cuando nos enfrentamos a la anemia ferropénica, dependiendo la guía a la cual nosotros nos sometamos, vamos a tener de que regularmente las guías nos van a recomendar la administración de hierro elemental entre 100 a 200 miligramos, que debe ser realizado todos los días y bajo las estrictas medidas o recomendaciones que se le deben de brindar al paciente en ayuno, regularmente puede ser administrado con cítricos o vitamina C, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos damos cuenta, la paciente no presenta una buena respuesta a esa terapia. Entonces, tenemos que hacernos dos preguntas en el escenario clínico. ¿Realmente estamos ante una anemia ferropénica? Y viendo el caso de la paciente, pues todos los hallazgos nos demuestran que sí estamos con un diagnóstico correcto. La siguiente pregunta que nos debemos de hacer es, ¿realmente mi terapia oral al hierro es el correcto o el indicado? Y recordando las guías que la gran mayoría nos recomiendan que para la terapia oral tiene que ser la administración entre 100 y 200 miligramos de hierro elemental, que es una de las cosas fundamentales para hablar de una buena mejoría. En el contexto de la paciente vemos que el diagnóstico fue confirmado, el tratamiento fue el correcto, pero finalmente entraba en una etapa de recurrencia o recaída de esta enfermedad. Por lo tanto, podemos hablar de una anemia ferropénica refractaria a la terapia oral. En la actualidad, finalmente el Joe nos trae un artículo muy importante que habla cómo nosotros podemos definir una anemia refractaria a la terapia oral. La podemos definir como una falla en la respuesta al tratamiento cuando no hay un aumento en los niveles de hemoglobina de 1 a 2 gramos por decilitro posterior a la administración de 4 a 6 semanas de terapia oral con al menos 100 miligramos de hierro elemental administrado. Esa es la definición operativa de anemia refractaria a la terapia oral. Cuando vemos el artículo de How I Treat, en el cual nos ayuda a entender un poco de aquellos casos en los cuales hay refractariedad a la terapia oral, se nos vienen 3 elementos fundamentales. Habrá una infección activa por Helicobacter pylori, habrá una enfermedad celíaca y finalmente podríamos encontrarnos frente a una gastritis autoinmune. Recordando que hasta el 50% de los casos de infección activa por Helicobacter pylori van a tener como antecedente o van a tener como presentación clínica una refractariedad a la terapia oral, obviamente con una buena respuesta a la administración intravenosa del hierro. Nuestras 3 propuestas diagnósticas el día de hoy, pues básicamente es una infección activa por Helicobacter pylori, una enfermedad celíaca y una gastritis autoinmune. Empecemos a hacer nuestra lista de chequeo y veamos cuál es la opción más viable en nuestra paciente. Cuando empezamos a hablar un poco de la refractariedad a la terapia oral, nos damos cuenta que el Helicobacter pylori, la infección activa, ocupa un 68% de los casos. Si la paciente condicionara una enfermedad celíaca, tendríamos un 100% de probabilidad de refractariedad a la terapia oral. Y con la gastritis autoinmune estaríamos hablando de un 69% de refractariedad a la terapia oral. La edad de presentación alrededor de 37, 39 y 41 años correspondientemente, y la paciente se encuentra dentro de ese rango de
posibilidades. Cuando vemos la relación entre hombres y mujeres, nos damos cuenta que las tres entidades son más frecuentes en mujeres, teniendo una mayor preponderancia en la gastritis autoinmune. Y los síntomas presentes, esos nos van a empezar a ayudar a tener el descarte de algunas de ellas. Por ejemplo, dispepsia o datos de no presentaciones clínicas pueden estar acompañando al Helicobacter pylori, datos de diarrea o periodos de diarrea nos acompañan en la enfermedad celíaca, datos que no estaban ocurriendo, y fenómenos autoinmunes pueden estar asociados a gastritis autoinmune, recordando que la paciente presentaba un hipotiroidismo subclínico. Luego, cuando nos vamos a la exploración física, pues vamos a encontrar que en el Helicobacter pylori la exploración puede ser normal, en la exploración física de enfermedad celíaca esta es anormal, la doctora nos describía nada más el dato de la esplenomegalia, pero finalmente estos pacientes pueden causar con alteraciones a nivel de la piel. Posteriormente vamos a encontrar que gastritis autoinmune también puede tener anormalidades, y un dato muy importante que era como el pivote difícil de poder encajar dentro de estas tres entidades es la esplenomegalia. Por lo tanto, tres entidades podemos mencionar que podrían ser diagnósticos diferenciales, aunque la probabilidad es muy baja. Deficiencia de la piruvato quinasa, una hemoglobinuria paroxística nocturna, en que el cuadro no es el típico de este tipo de entidades, aunque pueden cursar con anemias ferropénicas, aunque no teníamos otros datos de relevancia, y los síndromes mieloproliferativos, recordando que muchas de las biometrías presentaban una leucocitosis por arriba de 10.000 a predominio de los neutrófilos, acompañado de la trombocitosis, recordando que en el contexto de la anemia ferropénica la trombocitosis puede ser un reactante de fase aguda, por lo tanto queda la duda entre este tipo de entidades que también podríamos traer a cuenta. Y por último, ¿qué estudios nos ayudan a empezar a hacer nuestra hipótesis diagnóstica? La desaspirada de médula ósea, ese fue un pilar fundamental que nosotros encontramos. El Helicobacter pylori y enfermedad celíaca son normales, y posteriormente la gastritis autoinmune vamos a tener que hasta el 30% de los pacientes pueden tener una megaloblastosis. Por lo tanto, el paciente encajaba en este cuadro cuando nosotros vimos el aspirado de médula ósea y la biopsia, que presentaba una megaloblastosis de las 3 líneas celulares, y posteriormente vemos la vitamina B12 o cianocobalamina, pues básicamente se van a encontrar normales tanto en el Helicobacter pylori como en enfermedad celíaca, y hasta el 46% de los pacientes pueden tener algún grado de deficiencia de vitamina B12 en gastritis autoinmune. La panendoscopía pues puede ser anormal en el Helicobacter pylori, nos ayudó mucho las endoscopías, que no encontró una infección activa por el mismo, mientras que en enfermedad celíaca esta es normal, y en las gastritis autoinmune puede ser de características anormales. Podemos encontrar pólipos, que fue uno de los hallazgos que tuvimos a nivel gástrico, y además podemos tener gastritis atrófica, que es parte del sello diagnóstico, que no lo encontramos en la paciente. La colonoscopía pues es de característica normal en el Helicobacter pylori, en colonoscopía de características anormales, y finalmente en gastritis autoinmune de característica normal. Entonces nos quedaríamos como la primera posibilidad diagnóstica, una gastritis autoinmune. ¿En base a qué criterios? La presencia de fenómenos autoinmunes, dentro de ellos el más importante, el hipotiroidismo subclínico, la anemia refractaria a la terapia oral, ya habríamos mencionado que hasta el 68% de los pacientes pueden tener una refractaria a la terapia, hallazgos de deficiencia a la cobalamina, finalmente una deficiencia de vitamina B12, y hallazgos histopatológicos en la biopsia. Esto es muy importante. El paper del How I Treat, que nos habla acerca de las anemias refractarias a la terapia oral, nos pone de que las gastritis autoinmunes pueden tener tres comportamientos. Un comportamiento con tendencia a una anemia macrocítica, normocítica y microcítica. Si nosotros nos fijamos, en esta revisión de 160 pacientes, más de la mitad de los pacientes cursaron con una anemia microcítica. ¿Qué otros datos nos pueden sugerir o apoyar el diagnóstico de gastritis autoinmune? La relación entre hombres y mujeres es más frecuente en mujeres. La aparición o la edad también, que no la mencioné, realmente entre 41 años más o menos 15, la paciente se encontraba entre ese grupo etario, a diferencia de las macrocitosis y las normocíticas, que son en edades mucho más tardías, y finalmente la deficiencia de cobalamina, que hasta la mitad de los pacientes pueden llegar a cursar en el contexto de una anemia microcítica con deficiencia de cobalamina. La deficiencia de hierro es en el 100% de los pacientes con una gastritis autoinmune, y finalmente vemos que enfermedades tiroideas como el hipotiroidismo van a estar presentes hasta en 12% de los casos, y finalmente encontramos de que la histología gástrica nos puede sugerir a través de gastritis atrófica o gastritis crónica las posibilidades, y sí encontramos datos de anormalidad a nivel de lo que era la endoscopía.
La propuesta diagnóstica, pues básicamente deberíamos de realizar anticuerpos anti-Helicobacter pylori y también anticuerpos antiparietales, anticuerpos antigastrina y anticuerpos antifactor intrínseco en búsqueda del componente inmunológico en este tipo de pacientes. Básicamente, y la revisión de las biopsias en busca también de los marcadores o de los anticuerpos, los cuales se pueden hacer en sangre periférica o también los podemos hacer a través de la biopsia, a través de inmunohistoquímica. Pues esa es la propuesta diagnóstica que teníamos, una gastritis autoinmune, esperemos que estemos en lo correcto, pero las posibilidades diagnósticas son muchas y es un diagnóstico difícil. Muchas gracias. En efecto, la principal consideración en el caso clínico es que tenga la paciente este escenario. Desafortunadamente, como no debe ser ajeno para muchos, algunos hospitales no cuentan con toda la infraestructura para poder realizar exámenes serológicos de anticuerpos y demás, y ese es uno de las limitantes que tenemos hasta el momento para completar el caso clínico, pero quisimos presentarlo tal cual porque pues no es común ver una anemia mixta en donde el componente de autoinmunidad pareciera ser el mecanismo generador de la anemia y sobre todo de la resistencia o la refractariedad al hierro oral. A continuación vamos a presentar al doctor Cristian Omar Ramos Peñafiel. El doctor Cristian Ramos es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Posteriormente hizo la especialidad en hematología en el Hospital General de México, en donde actualmente es jefe de hospitalización y pues tiene una carrera académica bastante productiva. Él actualmente se encuentra como candidato al doctorado en Ciencias Médicas por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM y una de sus áreas de expertise que ya todos conocemos